Cuando se arma una estructura compleja, se necesita más de una pieza para conformar la misma. De modo que, de alguna manera, se deben unir las distintas piezas entre sí para lograr conseguir la estructura deseada. Es ahí donde aparecen los vínculos relativos entre cada una de las piezas. Estos vínculos se clasifican en de primera especie, de segunda especie y de tercera especie, y tienen para su clasificación características muy definidas. En un vínculo de tercera especie no hay posibilidad de que una pieza se mueva respecto de la otra. Es decir, la unión es completamente sólida, en el sentido en que no hay posibilidades de que en esa unión se produzca un giro, ni un desplazamiento vertical, ni un desplazamiento horizontal. Sería como una soldadura, por ejemplo, entre dos piezas metálicas. Una no puede moverse respecto de la otra y ahora el conjunto se comporta tal cual como si fuera una única pieza. O por ejemplo, tenemos dos maderas que han sido convenientemente encoladas y atornilladas, de modo que no se puede desplazar una respecto de la otra y tampoco puede girar una respecto de la otra. Entonces, en un vínculo de tercera especie, es como si nosotros tuviéramos una única pieza, a pesar de que hay dos o más que están unidas entre sí. Es decir, esa unión es capaz de soportar cualquier solicitación de momento o de fuerza, sea en la dirección horizontal o sea en la dirección vertical. Por eso, esta categoría la vamos a considerar como que las dos piezas forman una pieza única desde el punto de vista estático, porque en la frontera entre una pieza y la otra no hay posibilidad de que se produzca ningún tipo de movimiento. Pasemos ahora a los vínculos de segunda especie, que estos son los más importantes y obviamente también los más utilizados. Aquí tenemos los tres vínculos relativos de segunda especie. En primer término tenemos la rótula o articulación, que es un mecanismo que permite el giro o rotación relativa de una chapa respecto de la otra, pero impide los dos desplazamientos, sea a lo largo del eje principal de las barras o en forma transversal. Con lo cual, este mecanismo, como se ve aquí, permite la rotación o giro y no es capaz de soportar momento, ya que el momento es la magnitud estática que se corresponde con el giro. Sin embargo, este mecanismo es perfectamente capaz de soportar fuerzas en esta dirección y en esta, ya que no permite el desplazamiento relativo de una barra respecto de la otra en esas direcciones. En segundo lugar, tenemos aquí un mecanismo de bielas, que, como se puede apreciar, permite el desplazamiento transversal, pero impide el desplazamiento longitudinal y la rotación. En este caso de la derecha, tenemos al mecanismo una vez accionado. Y obviamente no puede soportar fuerzas en esta dirección, ya que permite el movimiento relativo de esta chapa respecto de esta. Pero es capaz de soportar esfuerzos en esta dirección porque una chapa no puede acercarse a la otra o alejarse en forma relativa. Y tampoco pueden girar las chapas una respecto de la otra. En tercer lugar, tenemos este mecanismo de bielas que funciona de manera muy parecida a la anterior, pero esta vez permitiendo el movimiento a lo largo del eje de las barras. Como se ve aquí, las barras se pueden alejar o eventualmente acercar, pero no pueden girar una respecto de la otra y no pueden desplazarse transversalmente. Es decir, que este mecanismo no es capaz de soportar una fuerza a lo largo del eje de las barras, pero sí es capaz de soportarla en la dirección transversal y obviamente la rotación o giro relativo entre ambas chapas que está prohibido. Es decir, este mecanismo soporta momento y fuerzas transversales, pero no soporta fuerzas a lo largo del eje de las barras. Estos mecanismos son los más útiles para vincular chapas entre sí,
y lograr construir estructuras, como veremos más adelante, del tipo isostático. Los vínculos relativos de primera especie son estos tres que están aquí. Y estos vínculos, en comparación con los de segunda especie, permiten dos tipos de movimiento, impidiendo únicamente uno. Debido a eso, no son tan útiles para vincular piezas en una estructura, ya que en realidad le están permitiendo demasiadas posibilidades de movimiento y de alguna manera luego habrá que restringirlas. Es por eso que nosotros no los vamos a emplear en estructuras, pero no obstante ello los vamos a describir en su funcionamiento. En primer término tenemos este mecanismo que parece muy similar a uno de segunda especie, pero esta vez hay una única biela. En este caso lo que ocurre es que la rotación o giro está permitida, lo mismo que el desplazamiento a lo largo del eje principal de las barras. Sin embargo, como esta biela se considera rígida e indeformable, tenemos que a lo largo del eje de la misma no se puede desplazar transversalmente una barra respecto de la otra. Aquí a la derecha tenemos ese mecanismo con una única biela accionado. Como se puede apreciar, este punto y este punto están distanciados una distancia delta, con lo cual hubo un alejamiento de ambas chapas. Y por otro lado, se ve que la chapa de la derecha ha rotado un ángulo θ. Este tipo de mecanismos lo único que es capaz de soportar son fuerzas transversales al eje principal de las barras, pero no puede soportar momento y tampoco puede soportar esfuerzos a lo largo del eje principal de las barras. ¿Por qué? Porque el momento provocaría giro y el desplazamiento a lo largo del eje principal de la barra sería provocado por fuerzas axiales. En segundo término tenemos este mecanismo, que está compuesto por dos rótulas, una a continuación de la otra, sin ningún tipo de vínculo en el medio. Esta estructura lo que va a permitir es que esta chapa de la izquierda y esta chapa de la derecha puedan no solamente rotar, sino también desplazarse transversalmente. Pero si consideramos que todo este mecanismo interno que une a las dos rótulas es completamente rígido, no permitirá el desplazamiento axial de las dos barras. Aquí a la derecha podemos ver el mecanismo accionado, donde se puede apreciar el desplazamiento transversal y la rotación que ha tenido la chapa de la derecha. Este mecanismo en particular solamente resistirá fuerzas a lo largo del eje principal de las barras, pero no podrá resistir ni fuerzas transversales ni momentos. Los momentos provocarán giros y las fuerzas transversales el desplazamiento de una chapa respecto de la otra. Finalmente tenemos este mecanismo que permite el desplazamiento transversal y el desplazamiento axial de una chapa respecto de la otra, pero impide la rotación o giro relativo entre ambas piezas. Aquí a la derecha lo vemos accionado al mecanismo, donde podemos ver cómo se ha producido un desplazamiento aquí en forma axial y aquí un desplazamiento en forma transversal. En este caso lo que tenemos es que este mecanismo es capaz de soportar momento porque impide el giro, pero no es capaz de soportar fuerzas ni en la dirección horizontal ni en la dirección vertical porque las dos chapas se moverían una respecto de la otra.